mejorar la ruta en todos los conceptos, tanto los ropajes, como podéis ver, como el tema de las actuaciones. Espero que os gusten a todos, ¿vale? Primer pregón. Por orden del corregidor de esta aldea, se hace saber que Su Majestad, el Emperador Carlos V, pese a los achaques y dolencias, jamás había sido porteado de forma tan delicada y feliz como lo ha sido a lo largo del camino que separa dos de los últimos lugares. Su Majestad ha tenido a bien reconocer este delicado trato de sus porteadores y antes de continuar el viaje a Cuaco, les concede una oportunidad. Tendrán el premio de pedir para ellos, para sus descendientes o para el público en general, el privilegio que estimen conveniente. Ante esta oportunidad ofrecida por el emperador, los leales y humildes porteadores han manifestado que ellos solamente han cumplido con su deber. Se sienten orgullosos del trato que han dispensado a Su Majestad y de que haya expresado que en sus viajes a lo largo y ancho de este dilatado mundo jamás hubiera sido tratado con tamaña delicadeza. Ellos simplemente contribuyeron con su deseo de que el emperador Carlos V pudiera culminar de forma feliz el viaje hacia el monasterio de Yuste, que había emprendido el pasado mes de octubre en Cantabria, en la villa de Laredo. Los porteadores aceptan, si Su Majestad se empeña y tiene a bien concederlo, un penco de vino que llene de ánimo sus almas y ponga a tono sus cuerpos. Piden disculpas por manifestar lo que podría interpretarse como un rechazo a su ofrecimiento. A ellos le basta con ese penco de vino que alegrará sus gargantas, hará olvidar las penas que tuvieren y pondrán de manifiesto su actitud de hombres valientes. Su Alteza el Emperador trasladó a su mayordomo, don Luis de Quijada, su voluntad de que lo antes posible sea cumplida la petición de los porteadores. Se entregará a los mismos, lo antes que sea posible, un penco de 2 arrobas de vino. Irá acompañado de unas viandas que permitan recibir el caldo en el estómago de forma generosa y potenciando el gusto por el yantar y acabando con las necesidades y hambres anteriormente pasadas. Por último, el señor corregidor destaca a través de este bando el ofrecimiento de estos jóvenes porteadores. Trasladarán a Su Majestad desde Jarandilla a Yuste, siempre que se tenga bien pasar por estos lugares llenos de buena gente y de hospitalidad. Qué guapas estáis. Hola, y mi chica, muy guapa.
beso que me dio cabrito, se come, se acaba.